Tendríamos ahora la participación del compañero Carlos Brito, que lo invitamos a la mesa para que él mismo se presente y diga el tema que le compete. Fuerte aplauso para el compañero Carlos. Buenas noches, sobre todo en este momento sé que estamos en las redes sociales. Gracias a ti, Juan, Lupe, y a todos los organizadores de la Red CAN y de FOPEX. Quien les habla es un ciudadano peruano que reside más de 35 años en Italia y por lo tanto me considero un ciudadano del mundo, para poner puntitos sobre la I. Y al mismo tiempo soy presidente de FOPEX, del Fórum de los Peruanos en el Exterior. Y el día de hoy vamos a hacer algunas reflexiones en relación al tema que muy puntual lo digo, es sobre todo sobre la crisis social, económica, política en el Perú y sus perspectivas del 2025. Pero como lo ha manifestado ya nuestro presidente de la Red CAN, Juan Sandoval, que también el día 20 al 25 de este mes en Davos, Suiza, se va a desarrollar ese encuentro anual que se realiza en la llamada WEF, que no es otra cosa en términos ingleses, es el World Economic Forum, es decir, es una fundación, es un foro que lo preside desde hace más de 50 años un empresario, economista, el señor Klaus Schwab, y por lo tanto hay algunas reflexiones que hacer sobre este encuentro. Y la primera es de que para la membresía de cada uno de los países que participan anualmente, no lo digo yo, eso lo pueden hasta googlear, es de aproximadamente $1 millón que tienes cash que dar para poder participar. Este es uno. Actualmente en este encuentro hay más de 120 países que van a estar presentes y de los cuales también aproximadamente 1000 invitados, y estos 1000 invitados son seleccionados, son de las grandes empresas transnacionales, de los grandes monopolios internacionales. También va la prensa, es decir, el mass media, y asimismo algunos líderes económicos fundamentalmente, y por lo tanto, ¿qué es lo que buscan ellos, no? Fundamentalmente lo que buscan, hay que decirlo aquí, es una reestructuración de todas esas cadenas que se suministran a través de las materias primas, como ya hace un momento lo ha manifestado nuestra hermana Magdalena Celano, a quien agradecemos una vez más, una italiana que siempre está, digamos, en estas reflexiones, en estas luchas que tenemos nosotros aquí en Italia. Entonces, dicho esto también, Davos, ¿a quién representa? En esto estamos dispuestos a no solamente hacer las reflexiones, sino incluso hasta opinar sobre sus temáticas. Sus temáticas fundamentalmente son basadas en cómo, voy a ser brutal, en cómo dividirnos y cómo comprometernos con las otras denominadas áreas económicas que detentan el poder de la economía mundial para seguir no solamente gobernando, sino para seguir incluso teniendo sotomisión, como ya lo ha manifestado también Magdalena, a muchos países en el mundo. Y por lo tanto esto tiene que ver incluso con una cuestión muy importante de lo que es democracia, donde hay 3 elementos muy fundamentales que determinan la democracia. Está la sociedad, está la economía y está también la política. Por lo tanto, dicho esto, es que Davos no está al margen de la sociedad, de la democracia ni de la política, sino que es justamente que a ello le interesa, pero de su interés fundamental son los mercados, es la economía, es la finanza, y fundamentalmente es cómo continuar con este sistema capitalista que ha llegado a su fracaso, hay que decirlo también esto, y por lo tanto, después de 50 años que existe esta web, no es de hace un año, entonces ahora se plantean, digamos, hay 3 preguntas
que se están planteando para poder ellos de alguna forma encuadrar estos 5 días. Y una de ellas es sobre la cuestión de la crisis social, económica que vive el mundo y cuáles son esas principales, digamos, cuestiones que puedan abordarlo y que puedan converger en lo que ahora es la inteligencia o la superinteligencia artificial. El segundo aspecto es de cómo ellos quieren evitar esta fragmentación y conseguir nuevas alianzas y darle, como se dice, un futuro mucho más inteligente, entre comillas, a los monopolios que gobiernan y tienen o detienen el poder económico en el mundo. Entonces, para ello, esto también van a tener 5 áreas, es decir, como se dice cuando hacemos nuestros eventos, van a haber una especie de 5 mesas de trabajo. 1 sobre cómo reimaginar el crecimiento, 2 sobre las industrias en esta era inteligente, la 3 es cómo invertir en las personas, la 4 es cómo salvaguardar el planeta y las grandes redes, me refiero sobre todo al Internet, que en algunos países hasta el 30% de su población no tiene ni siquiera el acceso a la electricidad, sobre todo en los países subdesarrollados. Entonces, de manera que para cerrar con esto, y jalando un poco el agua hacia nuestro país de origen, el Perú, es de qué cosa va a decir la presidenta cuando aquí se presentan los líderes, no solamente políticos, sino también que tienen un respaldo por ellos, cuando nosotros sabemos que tiene aproximadamente un 2% y donde ha perdido su credibilidad internacional. Y aquí me dirijo a la cámara porque estamos en directa, así lo repito y lo subrayo. La señora presidenta ha perdido la credibilidad internacional. Esto es otro saludo más a la bandera para poder fundamentalmente, de alguna forma, resucitar, reoxigenarse en aquel muerto que llamamos Perú, que es un cadáver. No me refiero a sus habitantes, sino me refiero fundamentalmente a su clase política, que nos gobierna. Entonces, dicho esto, pasamos un poco, dejemos Davos, porque Davos también le interesa, y aquí tomo un tema económico muy importante, que es lo que ha señalado, ya que me ha antecedido la palabra a nuestra hermana Magdalena Chelano, que esto también es un evento que va a determinar lo que es la geopolítica de la economía en el mundo. Y donde ahora no solamente hay una guerra bélica, que mañana esperemos se haga esta especie de paz, pero es una paz, una tregua lo que está pasando mañana entre Israel y nuestros hermanos palestinos en la estrella de Gaza, digamos, en la Palestina. Entrando al tema, es de que esta determinación, este confronto en la geopolítica, es de que ahora vemos, por ejemplo, el señor Trump, el día 20, si no me equivoco, mañana ya, si el lunes empieza, ya su gestión, asume como presidente de los Estados Unidos. ¿Y qué cosa es lo que ha dicho ya este presidente, incluso que ha sido parte de su batalla en su campaña electoral? Que va a crear el dazio, dicho en italiano, el impuesto sería a los productos chinos, sobre todo en un 60 y más por ciento, aquellos que vengan, que no, como lo dijo Sedano, no pasen por el canal de Panamá, sino más bien aquellos que van a venir por ese puerto de Chancay, ¿no? que es en el Perú un grande megapuerto, que se está iniciando con sus actividades, y cuando también aquí vemos que ese megapuerto, hermanos peruanos y hermanos latinoamericanos y en el mundo, entiéndanlo, hay 2 dueños, que al final es uno solo. El primero es el llamado, hay una empresa china que se llama la COSCO Shipping, ¿ok? Que es la dueña del puerto, y su operadora es de otra que se llama la Volcán COSCO, que no es otra minera más, que es una especie de su partner y con las cuales va a ser su operadora, y esto es en un 100% aproximadamente, y casi son ellos dueños de este puerto. Y que por lo tanto no solamente nos esperan las próximas guerras bélicas, etcétera, lo que estamos viviendo en este 2025, sino que incluso hasta diarios económicos como el New York Times, incluso hasta el Sole 24 Horas, de aquí muy respetado en términos de sus investigaciones económicas que hacen aquí en Italia, es que este año 25, por ejemplo, va a ser a nivel mundial, va a haber una depresión de la economía.
Y fundamentalmente la guerra económica se está dando ya en este conflicto de guerra económica entre lo que es Estados Unidos y China, fundamentalmente. Y es por eso de que ese megapuerto creado en Lima, a 75 kilómetros del departamento de Lima, es una zona geopolítica estratégica. ¿Y por qué lo decimos esto? Porque va a reducir los costos operativos. Es decir, lo que más antes venía por Panamá y se demoraban entre 60 a 62 días, ahora van a ser aproximadamente entre 43 y 45 días. Por lo tanto, como costos operativos y como sus costos de producción van a disminuir y por lo tanto va a tratar siempre de aplastar a lo que es toda la cadena de la producción en los Estados Unidos. Y es por eso que el presidente lo ha dicho ya. Y esto va a ocurrir. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que aquí confronto un poco dos aspectos fundamentales. Este megapuerto ha sido creado en menos de 3 años, con una inversión de 3.500 millones de dólares. Hermanos peruanos, y esto va, ¿saben cuánto los peruanos que nos encontramos aquí fuera hacemos de remesas al país? Son 3.500 millones de dólares a través de nuestras remesas y son más de 600 millones de dólares que en sus 117 consulados en el mundo el Perú recauda. Por lo tanto, son más de 4.500 más 600 son más de 5.100 millones de dólares. Que si esto como una propuesta, Forbes, que lo hemos trabajado hace más de 10 años, y lo hemos dado incluso como una propuesta para el país, para que amplíe y desarrolle el Banco de la Nación, el Perú fuera en este momento propietario de ese puerto. Fuese propietario. Por lo tanto, nosotros no tenemos nada. Es decir, cada vez, como ya lo decía quien me ha antecedido, estamos perdiendo incluso lo que se llama la soberanía. Esto es lo que estamos perdiendo. Por lo tanto, si se hubiera hecho todo esto a través de esos canales que nosotros dijimos y hemos manifestado, hemos hecho un planteamiento, ¿por qué no crear el Banco del Migrante Peruano, incluyendo hasta con propiedad del Estado, pero al mismo tiempo también privados, que pueden ser los mismos migrantes, y que sea con una visión totalmente diversa, incluyendo hasta de la banca ética? Y no solamente en esto, en muchos sectores se puede realizar. Entonces, de manera que, para terminar el tema económico, es que Davos no es otra cosa más que una reunión, una gran mega reunión, para seguir dividiéndose el mundo, para seguir viendo cómo es que se puede oxigenar y cambiar, darle, como se dice, una pincelada a este sistema capitalista que ha fracasado, porque esto es lo que ha fracasado en el mundo, definitivamente, porque está creando más separación. Los pobres van aumentando y los ricos van teniendo en pocos mucho más el poder, no solamente de la economía, sino de lo que es la geopolítica en el mundo. Y por lo tanto decimos, entonces aquí dices, ¿qué hacemos? Nosotros la tenemos clarísima, como una propuesta, y esto va dentro de lo que es las perspectivas para el 2025. Uno, porque la crisis social que hay en el Perú, cuando nosotros hablamos de su crisis social, no solamente tiene que ver a todo su sistema que ya está creado, copado, incluso, no solamente por una cuestión de una dictadura que hay, es decir, la parte social y política en el país hay una dictadura. Se han unido no solamente la izquierda, entre comillas, la derecha, también entre comillas, sino que son organizaciones que están vinculadas incluso al narcotráfico, no lo digo yo, hay fuentes que definen esto. Incluso hay la narcopartidocracia que ya se ha impostado en el Perú, hay una gangrena social, y finalmente hasta en ellos hay todo se ha orquestado, está la prensa, están los bancos que financian todo esto, está también hasta la iglesia, y lo digo con todo el respeto para los católicos, creyentes y no, y también está hasta en esto los militares, y es por eso que hace pocos días, donde ha habido unas encuestas, dan casi del 2% de credibilidad a la señora Boluarte y su gabinete, y asimismo al primer, digamos, institución del Estado, que es el Congreso. Entonces, por lo tanto, esto ha perdido así su credibilidad.
Y para entrar en el tema finalmente, para ir cerrando ya, porque quiero ser bastante directo, como se dice, yendo un poco a la yugular, es de que en el tema de estas perspectivas para el 2025, es decir, la derecha, la izquierda, entre comillas, esa izquierda traidora, porque es una izquierda traidora, hay que decirlo así, ya se encuentran juntos. Las organizaciones que representan en este momento a esta democracia, entre comillas, que es una democracia de caricatura, como lo hemos llamado muchos, es que definitivamente ha fracasado, y por lo tanto lo que nosotros pensamos es de que ha llegado el momento de constituir, de construir, como lo estamos haciendo desde abajo nosotros, en un grande bloque social. Y cuando hablo de un bloque social no se confunda con un bloque político partidario, sino que debe de tener este grande bloque, como se dice, primero, un grande programa, y que este programa sea inclusivo, que este programa tenga incluso un cambio muy importante en lo que significa la economía para el país. Y la economía para el país, teniendo nosotros grandes reservas, no solamente naturales, sino recursos naturales muy importantes, pensamos que hay que darle el valor agregado dentro de esa nueva infraestructura productiva que hay que crear, pero que al mismo tiempo esta economía tiene que cambiar. Nosotros pensamos que hay la necesidad de construir una economía circular social, fundamentalmente. Aquella que se opone al sistema capitalista, aquella que respeta y evita sobre todo la constitución de monopolios, y es aquella la que defiende incluso la naturaleza y hace de crear posibilidades sobre todo para una construcción de un país que tenga fundamentalmente derechos y donde las políticas de Estado sean fundamentalmente con un objetivo final, el ser humano. Entonces, dicho esto, es que en una economía llamada circular social hay 4 elementos muy fundamentales que la determinan, y que estas son las llamadas 4 R's, es decir, hay que hacer la reducción de todo ese tipo de basuras, de desechos, hay que hacer lo que se llama la revisión, es decir, revisar aquello que es importante y sirve. Luego hay que hacer lo que se llama el reciclar, es decir, el no botar, no ser solamente una sociedad de consumo. Y también lo otro es la recuperación, es decir, que hacer a través de lo que existen las nuevas tecnologías, cómo recuperar esa energía, y que tiene que estar también vinculada a lo que es la economy green, es decir, la economía verde, renovable, fundamentalmente aquella que evita este tipo de contaminaciones. Entonces, dicho esto, he tratado de correr, de hacer estas reflexiones y no cansarlos, y sobre todo agradecer, Juan, agradecer a ti, también Magdalena, agradecer a Eder, a Gabriel, 2 hermanos, uno del Ecuador, que próximo estarán aquí, y fundamentalmente decirles de que no pierdan las esperanzas, hermanos peruanos, que incluso la impunidad que están por realizar y que han cometido una serie de crímenes allí en el Perú a través de este gobierno, pensamos que una democracia inclusiva, fundamentalmente, una democracia de todas las sangres, es necesario en el país, y retornar un poco a aquello que hace un momento también lo has dicho tú, Magdalena, sobre lo que son nuestros orígenes andinos amazónicos. Y nos dan 3 principios muy fundamentales del Lama Súa, del Lama Yuya, del Lama Keia, es decir, no seas aragán, no seas mentiroso, no seas ladrón, no seas corrupto. Dicho vulgarmente en Perú es no seas cholo. Y que la gestión pública fundamentalmente también vaya dentro de un servicio social, y fundamentalmente hay la necesidad, Juan, de crear, constituir un nuevo orden jurídico, es decir, hay la necesidad de poner a debate nacional una nueva constitución para todos los peruanos, y recuperemos el país, y sobre todo busquemos de crear una unidad latinoamericana y construir dentro de los órganos que ya existen como la CELAC, la UNASUR, etcétera, bloques muy importantes para nosotros mismos, desde ahí con todos nuestros hermanos sudamericanos de los otros países, constituirnos no solamente en una fuente de recursos naturales, sino que también esos recursos naturales, si es que el mundo lo quiere comprar, nosotros tenemos que darle el valor agregado y ponerles un precio unitario, único, si es que estos deben de salir fuera de nuestras fronteras, y crearnos de alguna forma un respeto de la soberanía por la América unida que necesita de nosotros. Muchas gracias.
o a través de las redes, a través de las bases, para poder concientizar a nuestros compañeros en todas partes donde nos estén escuchando. Y acá en Europa, formar pues una integración, ¿no? Porque aquí somos trabajadores, no nos consideran de repente tú eres de Perú, de Bolivia, acá todos somos trabajadores y la ley es para todos igual, ¿no? Y los derechos los debemos conquistar unidos.